Shalom, amados, bendiciones. Seguramente muchos de ustedes llegaron acá para que les explique el tema de la Navidad, las fiestas que se celebran en el cristianismo, pero como todo hay que empezar desde el principio. En la Navidad sería el final de la película, tenemos que empezar desde el principio. Les pido que me acompañen, hay mucho material, muchos pasajes bíblicos y muchos datos históricos y evidencias históricas, que es lo que nos interesa. Bueno, para empezar, desde el principio de la película, acompáñenme porque va a estar muy apasionante esta aventura. Cuando Dios crea todo, Génesis 1, el primer mandamiento que le da Dios al hombre es que se multiplique. Bueno, todos conocemos que tenía un solo mandamiento, que lo transgredió, y la tierra después se empezó a corromper. Dios envió un diluvio, Noé y su familia fueron salvados, y después del diluvio repoblaron la tierra nuevamente. Recordemos que Noé tenía 3 hijos, fue ahí con sus esposas, eh, Cansem y Jafet, y acá tenemos un episodio que sucede en Génesis 10. En Génesis 10, un bisnieto de Noé, en este afán de poblar la tierra, aparece el primer hombre fuerte de la historia. Cus engendró a Nimrod, dice Génesis 18, y este comenzó a ser poderoso en la tierra, poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual Dios dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, y Erec y Akkad, Cagné en la tierra de Sinaí. Entonces, vemos acá que este poderoso, ser poderoso fue el primero de la tierra. Pero ¿qué significa esto que dice sobre Nimrod? Nimrod, cuando dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, significa que quiere decir que es en su contra, es decir, en contra. Vamos a ver cómo este Nimrod es el artífice de la Torre de Babel, estaba en contra de Dios. Nimrod, el primer poderoso de la tierra, cuando dice que fue el primer poderoso de la tierra, también quiere decir que fue el primer Dios en la tierra. Como Nimrod fue el primer hombre poderoso de la tierra, se lo consideró un dios. Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis y ambos llegaron a ser la reina y el rey del sol. Vemos, como les explicaba, que Nimrod enseñó rebelión en contra de Dios a los seres humanos e inculcó la adoración al sol, desarrolló astrología y la magia. Fue el ideólogo de la Torre de Babel. Nimrod también es conocido en la Biblia como Baal. Tengamos en cuenta esto, hermano, que muchos nombres, según los pueblos, lo cambian los nombres, pero es el mismo personaje. En un ejemplo muy claro lo tenemos cuando el Imperio Romano conquista Grecia. Todos los dioses griegos los adoptaron los romanos, pero le cambiaron el nombre. Era muy común esto de que en cada cultura le cambia el nombre, pero el personaje es el mismo. Vemos también que más adelante vamos a ver que Semiramis, que es con la que se casa Nimrod, está también vinculada con Ishtar en la cultura, y también tiene que ver con la construcción de Nínive, Nimrod. Avanzando con estos personajes, podemos ver que Nimrod creó la ciudad de Babel. Cuando Dios manda ese episodio que confunde las lenguas ¿por qué? Porque Dios dijo que pueble la tierra, Nimrod dijo, no vamos a la Torre de Babel, no vamos a poblar nada, nos vamos a quedar acá, vamos a ser unos personajes famosos, hay una sola lengua. Dios confunde, cada cual se aparta, cumpliendo el propósito de Dios de poblar la tierra, y cada grupo llevó consigo su tradición de adoración al sol, pero en diferentes idiomas. Ahora esto lo vamos a ver un poco más en detalle, pero podemos ver que en Egipto se llamaba Isis y Osiris, en Grecia Afrodita y Adonis, en Fenicia Astarot y Baal, y en Roma Venus y Cupido. Vemos acá como las diferentes culturas adoptan estas figuras de estos dos personajes. Pero sucede que luego Nimrod muere. Cuando Nimrod muere, cuenta la leyenda que Semiramis también muere y asciende al cielo para encontrarse con su esposo Nimrod. Pero él todavía no estaba listo para recibirla. Entonces la envía de vuelta a la tierra en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates y se convirtió de un ave a un conejo que pone huevos. ¿Le suena, hermano? Cuando tiene este encuentro Semiramis con Nimrod, ella dice que quedó embarazada por los rayos del sol, es decir, por su esposo que estaba ahí. Nimrod embarazó a Semiramis y de aquí Semiramis se transforma en la diosa
Ishtar. Ishtar en Estados Unidos se le dice a la Pascua. Vaya conectando, hermano. Entonces se transforma de Semiramis a Ishtar, representada como la reina de fertilidad. Semiramis proclamó que Tamuz, su hijo del que quedó embarazado, era la reencarnación de Nimrod, que nació en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Acá abajo ustedes pueden ver, hay algunas imágenes de pinturas antiguas. Está el huevo de arriba, simboliza la roca de la cual Cristo resucitó. Tenemos acá al lado de la parte de los antiguos egipcios, cómo concebían el mundo. Creían que Horus había nacido de Osiris dentro de un huevo. Y acá ya la parte nórdica tenemos que el universo está en forma de huevo, conteniendo al mundo como un árbol, ¿sí? Como un mundo y un árbol. Vean cómo las cosas se van simbólicamente conectando. Entonces tenemos que Semiramis y Tamuz fueron deidificados como dioses adorados. Baal, dios del sol, y la reina del cielo, respectivamente, su esposa. ¿Sí? Vaya conectando las palabras. Ahora vamos a los contextos bíblicos, hermano, pero esto no se lo enseñan en el cristianismo. Nimrod y Semiramis aparecieron con diferentes nombres, como explicábamos al principio, de diferentes culturas, como Isis, Venus, Ashera, Diana, Astarot e Ishtar. La celebración anual que se hacía en conmemoración a estos semidioses se me pasó ahí está. Se llevaba a cabo en la primavera, el primer domingo después del equinoccio invernal. Las festividades estaban dedicadas a Astarot e Ishtar, a Astaroth o Ishtar, la diosa y reina tenía su propio templo y con altar y sacerdotes. En cada solsticio de invierno, en el 25 de diciembre, los sacerdotes de Semiramis, de Ishtar, realizaban rituales que involucraban embarazar jóvenes en el altar de la diosa, y los bebés recién nacidos eran sacrificados en el altar y la sangre se esparcía sobre el altar. Esto estamos hablando de hace milenios. En la actualidad existen grupos satanistas, no sé si usted habrá escuchado testimonios de gente que en la actualidad hacen esto, grupos que hacen estas mismas prácticas. Los sacerdotes sumergían los huevos en la sangre de los bebés sacrificados, ya que para ellos era un símbolo de fertilidad. Estas prácticas que involucraban estos rituales sacerdotales se realizaban con la creencia de promover la fertilidad, ya que era crucial, ya que la falta de ella llevaría al fin del mundo. Es decir, que en la Biblia era muy importante tener descendencia, porque tener descendencia significaba la continuidad de su, de su clan, si no se extinguían. Bien, si seguimos avanzando, vamos a ver que acá tenemos, estas son festividades de diferentes culturas. Fíjense cómo el huevo estaba en esas culturas. Tenemos el Shen Nasi, fue un festival de primavera de los antiguos egipcios, se celebraba desde hace miles de años. Tenemos acá el festival de la primavera heredado del antiguo persa, de hace 3000 años. Fíjense cómo están acá los huevos. Tenemos acá los pasteles, los panes o bollos de Pascuas. ¿De dónde viene el pan de Pascua? Eran originalmente horneados para la diosa Ishtar. Ishtar. Es decir, usted va a un supermercado y compra un pastel, ¿sí? Compra un rosca de Pascua, como usted le diga. Bueno, fíjese la antigua diosa de la fertilidad egipcia, ¿cómo se llamaba? Wenut. ¿Cómo era representada? Con un huevo de conejo. Conejo, fertilidad. Bien. Ahora usted entiende de dónde viene toda esta tradición, que seguramente que no se lo habrán explicado en el cristianismo. Tenemos entonces que Semiramis se proclamó madre de los dioses después de la muerte de Nimrod. Semiramis afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de Nimrod. La adoración a Semiramis y Tamuz se extendió por diferentes culturas y dio origen a la Virgen y el Niño. Fíjense acá cómo representaban en Babilonia, tienen su propia diosa y niño, en la India. Acá tenemos abajo en Egipto, en Roma y Diana, la emperatriz. Recuerden ustedes el episodio donde Pablo va a una ciudad que tenía a Diana como diosa. Bueno, esa Diana era Ishtar. Cuando muere Tamuz, se decretan 40 días de duelo. Esos 40 días después se hicieron todos los años, y de ahí viene lo que en el cristianismo lo conocemos como los 40 días de ayunos. Pensamos que los 40 días pensamos que eran por la cuaresma, por los días que Jesús, los 40 días que estuvo en el desierto. No, 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 sino que es por Tamuz. Esto está originado en una religión pagana de Babilonia y adoptada por el cristianismo durante el Imperio Romano.
El dibujo en la cruz de la frente por la iglesia, en el miércoles de ceniza, fue hecho por Semiramis, la madre de Tamuz, la T de Tamuz. En otro momento podemos ver lo que son más simbología de los nombres, como Inri, todo tiene una conexión. Pero ¿qué pasó? Vamos al pueblo de Dios. El sincretismo. Sincretismo es cuando hay dos ideas opuestas y las tratamos de conciliar. Nunca, nunca en las escrituras, cuando hubo sincretismo, terminaron bien las cosas. Dios siempre quiso que su pueblo sea apartado, que no se mezcle, que no se mezcle, que no haya mezclas. Los israelitas adoptaron prácticas paganas, incluyendo el culto a Tamuz. Y cuando hicieron este culto dentro del templo, eso desató la ira divina. Vamos a los hechos, vamos a las escrituras. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 8, 16. Vuelve a mirar, le dice Dios, estamos hablando de Ezequiel acá algo interesante. Contempla las abominaciones, aún más graves que esta. Me condujo entonces a la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová y allí vi a mujeres que estaban sentadas llorando a Tamuz, endechando, haciendo duelo. Estaba haciendo estos 40 días de duelo por Tamuz. Usted lea lo completo, yo se le corto para que no sea muy largo, después usted lee lo completo. Luego me llevó al patio interior de la casa de Jehová, donde vi a 25 hombres cerca de la entrada del templo, entre la entrada y el altar. Estaban de espaldas al templo, de la espalda del templo de Jehová, y con sus rostros orientados hacia el oeste, postrándose delante del sol, la adoración del sol, y a espaldas del templo. Fíjese que los hermanos de la casa de Judá, los judíos, ellos cuando oran siempre oran apuntando a Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando ellos mueren, de hecho, dice que los entierran con los pies apuntando a Jerusalén. Contrariamente, los hermanos del Islam tienen la Meca, que está contraria al templo de Jerusalén, es el lado contrario, el lado opuesto. De hecho, la luna, ¿sí? que la luna del Islam es una luna que va decreciendo, no es la luna que va a la luz, sino que es la luna que va a la oscuridad. Bueno, eso está para decirlo en otro momento, ampliar eso, no me quiero ir de tema, pero es muy interesante esto de que le daban la espalda al templo y adoraban al sol. Bien, la adoración a la reina del cielo en tiempos de Jeremías ya existía y estaba asociada a Semiramis. Jeremías 10:18 dice: los hijos recogen leñas, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Fíjense cómo estaba arraigado en el pueblo de Dios, que se supone que tenía que estar lejos de todo esto. Vamos a ver un poco de simbología, hermanos. La simbología del disco solar como aurora del Espíritu Santo representa al Dios del Sol y ha sido un elemento común en distintas religiones y culturas desde el antiguo Egipto, como hindú, fenicia, griega, romana, china, japonesa, llegando incluso al cristianismo. Acá pueden ver las imágenes, pues hay algunas solamente, como el disco solar, que representaba la adoración al Sol, se encuentra en diferentes esfinges, estatuas, pinturas, artesanías y demás. Entonces esto representa a los altares, también a los altares de Baal. Otra de las cosas simbólicas es el báculo de serpiente. Acá tiene el báculo de serpiente. Era asociado con poderes de protección y cuidado, especialmente usado en el entierro de faraones para brindarle resguardo en el más allá. Estamos viendo rueda solar, báculo, ahora vamos a ver con el pino. Fíjense cómo después todo esto, cómo esto después hace un secretismo. ¿En qué otros lugares encontramos el disco solar? Fíjense acá en la hostia, en el niñito Dios, en las pinturas. Tenemos un montón de simbolismos que aparece el disco solar. Recuerden al principio de todo la adoración al sol que había hecho el primer hombre. Otra de las cosas de las simbologías es la vara del pino, hermano, la vara del pino, considerado un símbolo de fertilidad. Este árbol verde, cuando todo se marchitaba, era dorado y a menudo adornado con un disco solar en la punta. ¿Qué es lo que pasaba? Como había grandes temporales, el único árbol que sobrevivía era el árbol del pino. Entonces lo agarraron como referencia, como símbolo de fertilidad, como lo idolatraron, ¿sí? Entonces hicieron del pino un culto y acá pueden ver acá cómo está el pino representando lo que no, lo imperenne, lo que no se pierde, lo que permanece. Fíjese acá cómo se vincula acá todas las imágenes que tenemos acá con el pino.
Estos son diferentes culturas, pinturas de diferentes épocas. Fíjense cómo en todo, más allá de ser de diferentes regiones, de diferentes etnias, todos lo pintaban o lo escultían algún tipo de pino. Estos pinos los dejaron para mostrar lo importante que era para ellos el árbol de pino y se adoraban y se inclinaban ante estos árboles. Como Israel olvidaba a su Dios, empezaron a adorar otros dioses, así que a las naciones donde ellos fueron, eh, no les era complicado ir a otras naciones, porque al final a cualquier nación que iban los que se apartaban de Dios, terminaban adorando al sol. En todas las naciones, independientemente de que fuesen diferentes culturas, todas tenían este común denominador que adoraban al sol. Fíjese acá esta esfinge, como en la mano tiene dos huevos, arriba está el sol, o sea, hay una constante. Vamos a ver ahora pasajes bíblicos cuando habla de los robles y todo árbol frondoso. Aparece muchas veces la palabra fornicación en la Biblia, nosotros la malinterpretamos, porque fornicación no es lo mismo la fornicación, la connotación que le damos en el siglo XXI cuando se daba en épocas bíblicas. En épocas bíblicas, la fornicación involucraba infidelidad espiritual, dejar a Dios y adorar a otros dioses. Más allá del acto sexual, que había todo tipo de orgías y diferentes cosas delante de también había una adoración, se le llevaba ofrendas, había toda una liturgia que se hacía. Vamos a ver en la Biblia, esto lo dice la Biblia, qué es lo que dice sobre los árboles, qué es lo que pasaba, cómo se encendía la ira del Señor. En Isaías 57:5, fíjense cómo esto afectó al pueblo de Dios, ¿sí? Porque una cosa es el pueblo pagano, otra cosa es el pueblo que Dios eligió para que fuera luz del mundo. Isaías 57:5 dice, debajo de los árboles y de todo árbol verde tienen relaciones sexuales para adorar a dioses falsos. Junto a los arroyos y en las cuevas de las rocas sacrifican niños en su honor. Deuteronomio 12:2. Estos son indicaciones que le daba Dios cuando el pueblo conquistaba la tierra prometida, cuando Dios lo mandaba a un pueblo, Dios acá les da una indicación de que destruyan todo lo que es pagano. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Es decir, que destruyan todo lo que vincula a los dioses de las cosas paganas. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Acá yo estaba dando instrucciones a su pueblo a que destruyan todo lo pagano, cultos, pinos, árboles, obeliscos, vamos a ver ahora en un rato qué es eso. Jeremías 3:6, y el Señor le dijo en los días de Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornicaba. Primera de Reyes 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes 14:23. ¿Recuerdan Salomón, el rey más sabio que hubo en el antiguo pacto? Sin embargo, desobedeció a Dios. Dios dijo que no tenía que tener muchas mujeres un rey. Él tuvo muchas mujeres de diferentes pueblos queriendo hacer alianzas estratégicas, pero no era la manera como él lo quería hacer, sino la manera como Dios lo quería hacer. Y dice que las mujeres terminaron desviando sus corazones y dice las escrituras que él terminó sacrificando y haciendo sacrificios a Ishtar, a Astaret, a la imagen de Asherah. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las tradiciones y las fiestas paganas? Jueces 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, lo que terminó adorando Salomón. 1 Samuel 7:4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7.000 hombres, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Acá estamos el profeta Elías, que Dios le estaba diciendo. Elías pensó que era el único profeta que quedaba, y Dios le da la revelación, no, pero que hay profetas que él se había resguardado que no se habían inclinado ante Baal. Un dato curioso es que Elías hace un sacrificio ahí en el Monte Carmel. Sin embargo, no se puede hacer sacrificio solamente en el templo.
No se puede hacer fuera de Jerusalén un sacrificio. Estaba prohibido lo que hizo Elías. No podía hacer ese sacrificio ahí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso para otra ocasión. Vamos a develar ese misterio. Avanzando entonces sobre estos vales. En resumidas cuentas les voy a contar la historia de Egipto y cómo es que nacen los obeliscos. Pero escuchen, escuchen. Estaba Osiris e Isis y Set, ¿sí? La leyenda egipcia presenta a Osiris y a Set como hermanos, y Isis se casa con Osiris. Set está celoso porque ama a Isis y desea el trono que Isis heredaría. Set construye una caja con las medidas exactas de Osiris y hace una fiesta y dice que va a ser una caja y el que quepa en esa caja se va a quedar con Osiris. ¿Qué es lo que pasa? Con Isis. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos cómo hay un engaño de parte de Set, lo persuade a Osiris para que entre en la caja, la cierre y la sella y arroja el cuerpo al agua. Isis, al amar a Osiris, busca sus restos, pero Set los dispersa por varios terrenos. Isis recoge y reconstruye cada parte de Osiris, excepto su órgano reproductor, su miembro. Al no encontrar esa parte, Isis decide erigir un símbolo en honor a Osiris, es decir, que el obelisco es un miembro fálico. La construcción del símbolo es un acto de reverencia y recuerdo de este personaje, que ahí descansa, ¿sí? Por eso que era el dios del sol, termina siendo Ra. Vamos a ver algunas cosas de los de enciclopedias. La palabra obelisco literalmente significa hasta o mástil de Baal, el órgano reproductor de Baal, o Bel, obelisco, Bel, Baal, Bel, Baal. Casi siempre está ubicado en el centro de un círculo, el cual representa los genitales femeninos, haciendo alusión al acto sexual. De las varias funciones del pilar entre los pueblos antiguos, el obelisco egipcio era adorado como la morada del dios Sol. Ahí donde descansa Ra, el dios Sol. ¿Dónde encontramos obeliscos, hermanos? En muchísimos lados. ¿Qué dicen las escrituras? Isaías 27:9. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jacob, hermano, para que se remueva su pecado? Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes al sol. Vemos como en esa época también estaban este tipo de imágenes, estos tipos de obeliscos. Éxodo 34:13, derribaréis los altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis las imágenes de acera. Levítico 27:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantéis estatuas, es decir, no imitéis nada, no imitéis nada, nada que se parezca a las cosas estas paganas que están haciendo. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 7:5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis todas sus estructuras a fuego. Dios no quería que tenga nada que ver el pueblo con estas cosas. ¿Dónde encontramos entonces los obeliscos? En más de 6.000 años han encontrado en muchos lugares, en Turquía, en Escocia, en Suiza, en Ámsterdam, en París, en Buenos Aires, en Alemania, el obelisco más grande. Fíjese acá todos los lugares y está el obelisco que es el miembro fálico y ahí está el órgano genital femenino, ¿verdad? Con ese círculo redondeando. ¿Dónde está el obelisco más grande de todo? Acá. En el Vaticano, hermano, ¿dónde va a estar? En el Vaticano, el obelisco más grande de todo. Ahí tenemos, como acá está, el miembro, y ahí tenemos el altar de Ibal, al sur, en el obelisco. Avanzamos, hermanos, avanzamos. ¿Dónde más los encontramos? En las iglesias, hermanos. Sí, ¿en dónde más los encontramos? En las iglesias. Sí, viene de ahí, hermanos.
viene de ahí. Jeremías, el profeta, en el siglo 7 antes de Cristo, dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Por qué? Un leño con plata y oro adornan, como leímos el pasaje en la Biblia. Con clavos y martillos afirman para que no se mueva. Jeremías se refería a la vanidad de adorar objetos sin valor propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos rememoran, evocan a una costumbre ancestral, que ya existía esta costumbre ancestral de adorar a este tipo de árboles. Cortar un árbol para adorarlo o traerle regalos como hacían los personajes de Babilonia. El árbol del pino, hermano, bueno, como esto ya lo vimos hace un ratito, de que lo adoraban, lo veneraban, lo veían como algo eterno, se inclinaban. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Es decir, estaba tan arraigada a las fiestas que hicieron un sincretismo, hermanos, un sincretismo. Y acá aparecen personajes cristianos que tratan de conciliar lo que es el árbol de pagano con cosas bíblicas. Y es lo que dice la mayoría de los predicadores hoy en día, que se quiere justificar de esta forma. En el siglo VII en la región, en un pueblo de Alemania, existió un roble consagrado a Thor. Anualmente, durante el solsticio de invierno, se realizaba un sacrificio en su honor. El misionero Bonifacio derribó el árbol ofreciendo en su lugar un abeto como símbolo de paz y vida eterna, ya que sus hojas siempre permanecían verdes y su copa apuntaba al cielo. Este evento marcó el inicio de una tradición, marcó el inicio de talar un abeto, es decir, agarró algo pagano y lo maquilló de cosas de cristianas, pero no, hermano, si no, compre cartas de tarot y santifíquelas y ponga un versículo bíblico, o sea, compre un San la Muerte y órelo, conságrelo, póngale la espada de justicia, el una salvación y tráigalo a su casa, no, hermano, no es como nosotros queremos, es como el Señor quiere, que no tengamos ningún tipo de vinculación con estas, aunque las maquillemos, hermanos, aunque las maquillemos. ¿Quién es la reina del cielo? Vimos que la doctrina de adorar a la Virgen María tiene sus raíces en Babilonia. Semiramis inventó el politeísmo, como vimos, y estableció el culto al Nimrod, conocido luego en otras culturas como Moloch, y el 25 de diciembre, fecha de nacimiento de Tamuz, se asocia con Nimrod y vinculado a la celebración de Navidad por los católicos. Podemos ver acá, hermanos, cómo se repite en las demás culturas la reina del cielo, Semiramis y Tamuz en Babilonia, en Sumeria, en Roma, en Egipto, en Asia y en India. Los mismos demonios en diferentes épocas y lugares. Bien, acá llegamos a la encíclica papal. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Voy a leer algo que dictaminó en 1954, la encíclica del Papa Pío XII, promulgada el 11 de octubre. Dice lo siguiente, hermanos, la encíclica católica. Estando convencidos, después de una larga y seria reflexión, que un bien grande será brindado a la iglesia si ésta brilla sobre toda con más claridad, al igual que una lámpara que es levantada en lo alto. Decretamos y establecemos por nuestra autoridad apostólica que el 31 de mayo es el día de la fiesta de la Reina del Cielo. Bueno, hermanos, acá es un resumen de lo que venimos hablando. Cómo se le fue cambiando el nombre. En Asiria, Ishtar y Tamuz, en Sumeria, Shelat y Lilith, en Fenicia, Astarte y Baal, en Egipto, Isis y Horus, madre e hijo, madre e hijo, madre e hijo, Grecia, Afrodita y Eros, Roma, Venus y Cupido, China, Ching Chung y Feng Ching, India, Devaki y Krishna, Éfeso, Diana. Algo curioso, hermano, porque acá, cuando Pablo tiene un problema con la ciudad de Éfeso, que Diana era la diosa de esa ciudad, cuando Pablo abre los ojos, todo el mundo se levantó contra Pablo porque le había quitado la ganancia de los que hacían negocio con esas cosas. Ahora, quédense con este concepto de hacer negocios con todas estas cosas en la vida.
Entonces, Jeremías 7:12 al 20, en esta porción, Dios dice, después usted lee lo completo, Dios dice que su templo, donde se invoca su nombre divino, está en peligro debido a las acciones pecaminosas del pueblo. Se anuncia la expulsión del pueblo de la presencia divina debido a su desobediencia y el profeta no obtendrá respuesta divina debido a la falta de escucha y respuesta del pueblo, dado a sus acciones pecaminosas. Y concluye en el versículo 18, lo que habíamos leído hace un ratito, los hijos recogen leña, los padres encienden fuegos, las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor a la reina de los cielos, y para provocarme a ira derraman libaciones a dioses extranjeros. Como vemos acá, como el pueblo, contrariamente a lo que Dios le aconsejó, se volvió en contra de Dios y tenía otros dioses. La Navidad, hermanos, llegamos acá. Ahora vamos a conectar algunas cositas. Ya falta poquito, pero presta atención. Infiltración pagana del árbol de Navidad. Como leímos hace un rato, cuando el pueblo de Dios olvidaba a su Dios, se inclinaba hacia la adoración de otras deidades. Aunque en cada nación que visitaban, independiente del nombre de la ciudad, siempre encontraban un Dios al que al final se identificaba como el Dios Sol. Cuando en la Biblia leímos que dice debajo de los robles y de todo árbol frondoso fornicaban, se refería a que traían ofrendas y se postraban ante el árbol y dejaban sus ofrendas debajo del árbol y le rendían culto al árbol. Papá Noel. Bueno, ahí voy a leerle dos posturas que hay sobre Papá Noel. Eh, la empresa de Coca-Cola ya hace muchos años tomó la imagen de este personaje, lo arregló, le puso enanitos, pero originalmente era llamado el hombre con barba larga, llamado Sinterklaas. Él siempre iba acompañado de no de duendes, sino de demonios, que se llamaban Krampus, y que era la mitad del hombre y mitad cabra con cuernos grandes. Y asustaban y llevaban y golpeaban a los niños que se portaban mal, y a los que se portaban bien le dejaban regalos. Según la leyenda, Krampus acompañaba a San Nicolás durante la temporada de Navidad, advirtiendo y castigando a los niños malos, a diferencia de San Nicolás, quien le daba regalos buenos. Esta es una postura con respecto a lo que es Papá Noel. Y hay otra postura que lo comparan con Odín. Yo que hice unas pequeñas similitudes. Papá Noel, lo que se dice es que vuela alrededor de diciembre para llevar regalos a los niños buenos. Tiene 8 renos que tiran de su trineo. Figura icónica y visual de la Navidad, simbolizando generosidad, paz. Antes de la popularización de Coca-Cola, Santa Claus era representado delgado y vestía marrón, azul o rojo. Tengan en cuenta esto. Tiene elfos que fabrican juguetes para los niños y a veces se le llamaba Father Christmas, que es el padre de la Navidad. Ahora vamos a ver con Odín qué similitudes hay con Papá Noel. ¿Quién era Odín? Odín volaba en diciembre para encabezar la cacería salvaje durante el Xeleytilde. Xeleytilde es una festividad histórica llevada a cabo por pueblos germánicos. Tenía un caballo de 8 patas, Sleipnir, que tiraba de su trineo. La figura más icónica del Xeleytilde era celebrar hospitalidad, festines y regalos. A menudo se representaba vistiendo azul o marrón, como se vestía Papá Noel antes, como dijimos recién. Los elfos y los enanos navideños parecen ser una amalgama de ambos. Provienen de la mitología nórdica y son conocidos como los creadores asombrosos. ¿Y cómo se le llamaba también a este hombre? Se le llamaba Sheule Father, padre Sheule, de la fiesta. ¿Qué es lo que dijo Charles Spurgeon en 1871 cuando la Navidad ya se estaba imponiendo en todas las iglesias? Charles Spurgeon, el 24 de noviembre del 1871, perdón, dice esto sobre la Navidad. No tenemos estima supersticiosa por tiempos o temporadas. O sea, no estaba de acuerdo con la Navidad. Ciertamente no creemos en el presente arreglo eclesiástico llamado Navidad. Primero porque no creemos en la misma, no creemos en la misa, ni nada, sino la odiamos, ya sea dicha o cantada en latín o en inglés. O sea, ya Charles Spurgeon no estaba de acuerdo con la Navidad. Bien, ¿cómo solucionamos esto, hermanos? Levíticos 11:30, se soluciona con la Biblia, no con consejos que van en contra de la Biblia, me refiero a líderes. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros.
y no os contaminéis con ellas. Isaías 29:13 dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hermano, la Navidad son mandamientos de hombres. Deuteronomio 12:29. Cuando Jehová tu Dios te haya destruido y tomes posesión y habites en la tierra, guárdate de no imitar la costumbre de los pueblos. No preguntes, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que ellos servían a sus dioses, yo también los serviré. No harás así, dice Jehová tu Dios, porque toda cosa es abominable el que hace estas cosas. Ellos hicieron a sus dioses aún pasar y quemar por fuego a sus hijos. O sea, Dios siempre diciendo a su pueblo, no imite las costumbres del mundo, no imite las costumbres del mundo. Hermano, si la Navidad fuese de Dios, el mundo no la celebraría. Quiero cerrar con lo siguiente, hermano. Yo sé que hay muchas personas eh, famosísimas que apoyan la Navidad. Pero Dios le dio un rol a cada persona y el músico se tiene que quedar haciendo música, no tiene que hacer teología y el teólogo no tiene que cantar. Entonces vemos muchas cosas. Por ejemplo, acá tenemos, voy a elegir a Jesús Herán Romero, no tengo nada en contra de él, pero es como que lo conocen todos los católicos como los evangélicos y es como que el más genérico que lo conocen todo, pero él representa a toda la mayoría del colectivo de pastores, curas y demás que avalan la Navidad. Acá lo que está diciendo en un comentario es que él sabe que es una tradición pagana, pero él está diciendo que lo dejen en paz. O sea, él conoce que es pagano. ¿Qué es lo que pasa? Miren, yo voy a ir a la página esta que me direcciona, esta página. ¿Recuerdan cuando yo recién dije que Pablo fue contra Diana y se levantaron porque dejaron de tener negocios con esto de adoración al sol, hacer cosas? Bueno, los músicos han hecho fortunas con Navidad, por eso no pueden negar la Navidad. ¿Se entiende, hermanos? Entonces voy a ir acá a voy a compartirles acá la pantalla. Acá estamos. Fíjense, me voy a la página esta que es de Romero, y él dice lo siguiente. Crecí en una familia que celebraba apasionadamente la Navidad, inicialmente de manera tradicional y luego con un enfoque espiritual. O sea, espiritualizamos, crecí, participé emocionado decorando el árbol, disfrutaba durante todo el mes. La celebración se volvió más espiritual después de que mi familia tuvo un encuentro con Dios. O sea, volverte espiritual con Dios por encontrarte en una fiesta pagana con Dios. Continué la tradición navideña con mi familia, contagiándome del mismo espíritu, del mismo entusiasmo. ¿Qué espíritu se mueve en la Navidad, hermano? ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? ¿Qué hablan? ¿Cuál es el espíritu de la Navidad, hermano? Si Dios dejó sus fiestas ahí y nadie las respeta, nadie las celebra. Hay fiestas que Dios dijo que hay que conmemorar y en cada una de ellas Jesús y Yeshua tenía que cumplir un propósito. Descubrí la oposición cristiana de la Navidad en las redes sociales, pero refutó los argumentos contra la Navidad y la fecha del nacimiento y la ausencia bíblica de origen pagano y consumismo. O sea, refutó todo esto, comparte una manera especial de celebrar Navidad centrada en los nombres de Jesús. O sea, agarramos algo pagano y lo recordamos a Jesús. Bueno, hermanos, acá yo le presenté toda la evidencia de si una persona de la antigüedad de un pueblo pagano viniese a su iglesia, se sentiría como en casa, porque ven un altar en el que está su pastor y un árbol, un abeto de eso que se adoraban al sol, que representaba a Nimrod. Me siento como en casa, diría una persona pagana en su iglesia. Y usted, que está en un púlpito cristiano, con un árbol de Navidad, está profanado, ese púlpito está profanado bíblicamente, hermano. Bueno, no, yo sé que es mucha información y a muchos les va a chocar, pero medítelo, consúltelo con la palabra, hermano. La autoridad final la tienen las escrituras y vemos cómo el pueblo batalló y Dios batalló para que su pueblo no se contaminase con todo lo pagano. No tenemos ni siquiera que emularlo ni imitarlo. Así que bueno, gracias por acompañarme, hermano. Espero que lo hayan disfrutado.